Muy bien. Buenas tardes, Fernando. Bueno, es el único estudiante que ha ingresado el día de hoy. Fernando, contigo vamos a trabajar el área de álgebra el día de hoy, jueves 18 de noviembre. El tema que trabajaremos el día de hoy se denomina productos notables. Y el primer producto notable que vamos a trabajar es el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ya, es uno de los productos notables, quienes son el resultado de algunas multiplicaciones, donde sus elementos tienen forma conocida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Cuyo noches. resultado se puede escribir, buenas noches, y cuyo resultado se puede escribir directamente sin efectuar la multiplicación término a término. Para poder trabajar el binomio al cuadrado, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Cuando tenemos binomio suma al cuadrado, la fórmula a utilizar es el primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Aquí vamos a tener esta secuencia de signos. Cuando es una suma de cuadrados, ¿ya? Es más y más. En ambos es más. Pero cuando tenemos una diferencia, un binomio diferencia al cuadrado, la manera de ejecutar va a ser la misma. Primer término al cuadrado, ¿ya? Pero lo que va a cambiar son los signos. Ahora va a ser el primero negativo y el segundo positivo. Pero vamos a tener la misma secuencia. El cuadrado del primero menos el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Vamos a ver en ejemplos y desarrollados para que ustedes puedan comprender mejor cómo se desarrolla el binomio suma al cuadrado y el binomio diferencia al cuadrado. Tenemos x más 4 al cuadrado y 2a menos 3 al cuadrado. Vámonos a nuestra pizarra para trabajar esos ejercicios. A ver, lo primero que tenemos que recordar es el siguiente. Binomio suma al cuadrado. ¿Ya? Binomio suma al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del binomio suma al cuadrado? Cuando tú tienes a más b elevado al cuadrado, vas a tener que hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? El primer término lo vas a elevar al cuadrado y le vas a sumar el producto del primer término, que viene a ser a, por el segundo término, que viene a ser b, más el segundo término elevado al cuadrado. Quiere decir que si tú tienes este número, x más 4, ya, elevado al cuadrado, vas a aplicar esta fórmula. Este x, vamos a hacerlo para arriba, ya, este x va a representar a y este 4 va a representar a b. X será el primer término y 4 será el segundo término. Todo lo que en la fórmula aparece a, tú lo vas a reemplazar por x. Y todo lo que en la fórmula aparece b, tú lo vas a reemplazar por 4. El primero, a al cuadrado, ya no va a ser a al cuadrado, sino va a ser x elevado al cuadrado. Más el doble del primer término. El primer término es a, que en este caso va a ser x. Y el segundo término es b, que en este caso va a ser 4. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es b, en este caso 4 elevado al cuadrado. Y resolvemos. X al cuadrado, ya lo sabemos, x cuadrado. Más estos números de aquí se tienen que multiplicar. O sea, el 2 multiplica al 4 y va a salir 8 veces x. Vas a multiplicar así, mira. 2 por x, 2x. Y ese resultado 2x por 4 sale 8x. Entonces aquí tenemos 8x. Más 4 al cuadrado, 16. Y ese viene a ser el resultado del ejercicio. ¿Qué hemos hecho? Solamente aplicar la fórmula del binomio suma al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el binomio resta al cuadrado? Vamos a ver. Binomio resta al cuadrado.
La fórmula del binomio resta al cuadrado es la siguiente. A menos B elevado al cuadrado. Cuando tú veas dos números así, elevados al cuadrado, vas a elevar el primero al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término, ¿ya? Más el doble, o perdón, el cuadrado del segundo término, ¿ya? Y te pide el ejercicio hallar 2a menos b al cuadrado. Listo. Esto vamos allá. Ahora, ¿qué haces tú? Identificar el primer término o quién va a valer A. A va a valer esto, 2 veces A. ¿Y quién va a valer B? B va a valer esto, B al cuadrado. Ya, vamos a resolver. Vamos a aplicar la fórmula. El primer término elevado al cuadrado, o sea, 2A elevado al cuadrado. Eso lo pones acá. 2A elevado al cuadrado. Menos el doble del primer término. El primer término es 2A. Por el segundo término. El segundo término es B al cuadrado. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es B al cuadrado. Y eso lo tienes que elevar al cuadrado. ¿Ya? Ahora, 2 al cuadrado es 4. A elevado al cuadrado, acuérdense que este A tiene un 1 y se multiplican porque hay paréntesis. 1 por 2, A elevado al cuadrado. Aquí vamos a tener menos 2 por 2, 4. 4 veces A por B cuadrado sería 4 veces A por B elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aquí ponemos más B al cuadrado. ¿Cuánto es B al cuadrado? Este 2 multiplica el 2 de afuera. Sería 2 por 2, 4. B al cuadrado sería 2 por 2, 4. Entonces, este sería el resultado del binomio resta al cuadrado. Solamente, chicos, hay que aplicar estas fórmulas. Y vamos a... Sí, dime. ¿Podría volver a explicar lo del binomio resta al cuadrado? Es que se me fue el internet. Ya. Lo que tienes que hacer en el cuadrado resta, vamos a hacer otro ejercicio, ya, es lo siguiente. Vamos a poner aquí. 3m menos n al cuadrado. Entonces, lo que vas a identificar es, ¿quién va a ser el primer término? El primer término es 3m. ¿Quién es el segundo término? N al cuadrado. Y todo donde vaya A, tú vas a reemplazar por 3m. Todo donde veas B, tú vas a reemplazar por n al cuadrado. No, tenemos que reemplazar. Sí, tienes que reemplazar, porque A, lo que hemos puesto aquí arriba, A es el primer término y B representa el segundo término. Pero tú con quien vas a trabajar es con lo que te da el ejercicio, con lo que te pide. 3m es el valor de A y n cuadrado es el valor de B. Donde tú veas A, vas a reemplazarlo por 3m. Donde tú veas B, lo vas a reemplazar por n al cuadrado. Y no te olvides que como es binomio resta, los signos van a ser menos y más. Primer término al cuadrado, o sea, 3m, que es el primer término, elevado al cuadrado. ¿Ya? No te olvides que la m tiene un 1. Menos 2 veces el primer término, o sea, 2 veces 3m, por el segundo término, que es n al cuadrado. Más el segundo término, que es n al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora acuérdate de esta propiedad. A la n, paréntesis, la m. ¿Qué se hacía acá? Se ponía en la base y los exponentes se multiplicaban. Quiere decir que si yo tengo 5 al cubo
y abajo, afuera tengo 4, ¿qué tengo que hacer? Colocar el 5 y multiplicar los exponentes. 3 por 4, que viene a ser 5 a la 12. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes sepan resolver, porque eso es lo que van a utilizar acá. 3 elevado al cuadrado. Mira, este cuadrado va a afectar tanto al número como a la variable. 3 al cuadrado es 9. 9 a la 1 por 2 que está afuera se multiplican. 1 por 2, 2. Quiere decir 9 al cuadrado. Ahora, menos este 2 multiplica 3m. ¿Cuánto es 2 por 3m? 6m. Y 6m por n cuadrado es simplemente 6m por n cuadrado. Pues. Más, ahora n cuadrado al cuadrado, los exponentes se multiplican. Me va a quedar n, 2 por 2 es 4. Y esa es la respuesta, ¿ya? Binomio suma al cuadrado es igual que binomio resta al cuadrado. Se hace exactamente lo mismo. Lo único que cambia, como les repito, son los signos. Binomio suma al cuadrado trabaja con más y más. Binomio resta al cuadrado trabaja con menos y con más. ¿Ya? Es la única diferencia, porque el resto se resuelve idénticamente. La misma fórmula para los dos. ¿Alguien que no haya entendido? Profe, ¿cómo va a preguntar que no hayan Sí, entendido? sí, profesor. Profe, ¿cómo va a preguntar si solo estamos Fernando, atiende y yo nomás, los demás no sé? Ya, bueno, entonces pasamos a ver nuestra ficha y ver qué tenemos en los ejercicios que nos pide. Desde el 1 al 7 vas a tener que resolver utilizando la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula vas a utilizar aquí en 4x menos 5 elevado al cuadrado? ¿Binomio suma o binomio resta? Binomio de resta. esta. Binomio resta. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. ¿O quieres que haga el 4? ¿Quieres que haga el 1 o quieres que haga el 4? El 4. El 4. El 4. Ya, raíz de 8, raíz de 2 al cuadrado. Vamos. Pero ¿con qué estaba? Con suma, ¿no? Es con suma. Ya. Raíz de 8, raíz de 2 al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí. Ya está. Le tienen miedo a la raíz, ¿no? Miedo le tienen a la raíz. Ya, ejercicio 8. Dice, raíz de 8 más raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado. Ahora quiero que me digan, ¿quién sería el primer término? ¿Quién es el primer Raíz de término? 8. Claro, este sería la A y este sería la B, ¿verdad? Y como es cuadrado suma, los dos signos van a ser suma. Entonces aplico la fórmula que está acá. Ya no la voy a escribir porque ahí la tengo. Sería A elevado al cuadrado. Sería A es raíz de 8. Entonces sería raíz de 8 elevado al cuadrado. Primer término elevado al cuadrado. Más, porque ambos signos van a ser positivos, el doble del primer término. El primer término es raíz de 8 por el segundo término, que es raíz de 2. Listo. Más, porque le corresponde más, porque es un binomio suma, el segundo término, o sea la b, que en este caso vale raíz de 2, elevado al cuadrado. Ahora quiero que recuerdes algo. Esto elevado al cuadrado es lo mismo. A ver, este a se supone que es raíz cuadrada, tiene un 2 aquí. No sé si te acuerdas que eso se hacía así. 2 entre 2 es igual a la 1. Y todo número a la 1 es el mismo número. Entonces, si tú tienes raíz de 8 elevado al cuadrado, es lo mismo que tuvieras 8. Acá hay un 2 porque es raíz cuadrada. Y vas a poner 2 entre 2. Más.
Ahora aquí tienes raíz de 8 por raíz de 2. Todavía no multipliques este 2. Vas a multiplicar así. Raíz de 8, ¿ya? Que multiplica a raíz de 2. Como esta es una multiplicación de raíces, puedes utilizar la misma raíz y dentro multiplicar 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Eso vas a hacer. Entonces acá vas a poner 2 y ya vimos que esto, ¿cuánto sale? Raíz de 8 por raíz de 2 es igual a 4, ¿verdad? 4. Más, ya, esto es lo que hemos hecho acá, sale 4 y por eso he puesto 4. Raíz de 2 por raíz de 2, ya, lo mismo. Aquí hay un 2, vas a poner el 2 y esto pasa a una fracción, exponente fraccionario. 8 es igual, 2 entre 2 es a 1, más 2 por 4 es igual a 8, más 2 y 2 entre 2 es igual a 1. 8 a la 1 es 8, más 8, más 2 a la 1 es 2. Ahora sumando todo esto, 8 y 8, 16, más 2, 18 es la respuesta del ejercicio 4 era, no es 8, ¿no? Me he confundido. Es ejercicio 4. El ejercicio 4 se resuelve así. ¿Y por qué me salió un número natural? Ah, porque esto no tiene variables, pues, no vino con variables. Por eso que me salió un número natural. Si hubiera variables, no me va a salir un número natural, me va a salir otra cosa. Así como estos resultados de acá. Pero como aquí no hay variables, era puro número nada más. ¿Ya? 18 es el resultado de la número 4. El resto están fáciles, ¿ah? El 1, el 2, el 3 están facilitos. El 5 también está fácil. Lo único que hace es que tiene exponentes ya mayores de 1, ¿no? Tiene x al cubo más x a la cuarta. Pero vas a hacer exactamente lo mismo. No te olvides que este es el primer término, o sea A, y este es el segundo término, o sea B. Y como es suma, vas a aplicar la fórmula de binomio suma. Y listo, y lo resuelves. ¿Ya? Eso vas a hacer en el 5. En el 6 y en el 7 vas a hacer lo mismo. ¿Ya? No te olvides. Primer término, segundo término. Primer término, segundo término. Binomio suma, más. Binomio resta, menos más. Es lo único que tienes que tener en cuenta. Y de la 8 hacia adelante es lo mismo. Solo que tienes que resolver primero esto y luego con esto de acá lo vas a resolver. Te voy a ayudar. Vamos a tener A es igual. Aquí tenemos un binomio cuadrado suma, ¿no? Un binomio suma al cuadrado. Este va a ser el primer término y este 7 va a ser el segundo término. Y vamos a aplicar con ellos la fórmula tradicional. El primer término al cuadrado, x al cuadrado. Como es binomio suma, va más. El doble del primer término, o sea, el doble de x, por el segundo término, que es 7, más el segundo término, o sea, 7, elevado al cuadrado. Listo. Cerramos paréntesis porque esto es solamente del binomio, nada más. ¿Ya? Eso es solamente del binomio. Y afuera, menos x al cuadrado, menos 16x. Eso no cambia porque eso continúa. Ahora resolvemos dentro. A ver, vamos a resolver dentro. X al cuadrado es x al cuadrado. Más 2 por x, 2x. 2x por 7, 14x. Correcto. Más 7 por 7, 49. Y ya borramos los corchetes de una vez porque ya resolvimos el binomio. El binomio era el que estaba dentro del corchete. Entonces ya no tiene sentido que coloque el corchete nuevamente. ¿Ya? Vamos a poner A es igual. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Términos semejantes. Profesor, ¿qué son términos semejantes? Los que tienen la misma variable. ¿Quiénes tienen la misma variable? X cuadrado menos X cuadrado. Los ponemos aquí cerquita los dos.
x cuadrado, y el otro tiene su signo, x cuadrado. Sigue ahora más 14x. Ponemos acá, más 14x. Si es que no te guías por el color, vamos a cambiarle de color para que veas. Vamos aquí. Más 14x siempre con su signo, ¿ah? Menos 16x. Entonces aquí, más 14x menos 16x. ¿Quién es el último que queda? El 49. Ahí está, más 49. Más 49. Ahora, los términos semejantes se pueden sumar y se pueden restar. Así que aquí, x al cuadrado menos x al cuadrado se van, se eliminan. Más 14x menos 16x. Aquí mira lo que tienes, ¿ah? Más 14x menos 16x. Signos diferentes se restan y queda el signo del mayor. El mayor es el 16 y es negativo. Por lo tanto, 16 menos 4 es Menos 2x. menos 2x. Y el 49 queda solito por acá. Y esos dos ya no son semejantes, ya no pueden hacer nada. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, profe. Así como hemos hecho este ejercicio, igualito, ustedes van a hacer la 9. La 9, ¿ya? Igualito van a hacer la 9. Y algunos me dirán, profesor, ¿y la 10 cómo se hace? Si no tiene ningún binomio cuadrado. Ah, ya, pero aquí se quiere agarrar el ejercicio. Calcule el área. ¿Quién me dice, quién se acuerda, cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado? Fórmula para hallar el área de un cuadrado. El resultado de un lado se suma. No, ese es perímetro. Para hallar el área de un cuadrado es L elevado al cuadrado. O sea, uno de sus lados elevado al cuadrado. Y aquí tienes un cuadrado y tienes uno de sus lados. Y te pide calcular el área. Quiere decir que para hallar el área de ese cuadrado, ¿qué tienes que multiplicar? 3x, que es el valor del lado, ¿no? 3x más 2y, lo tienes que elevar al Cuadrado. al cuadrado. Y ya tienes un binomio, ¿no? Ya tienes un binomio suma. Este 3x va a ser el primer término y este 2y va a ser el segundo término. Aplicas la fórmula del binomio suma y encuentras el área de ese cuadrado. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, los dejo pues chicos para que trabajen su ficha y puedan enviarme sus evidencias. De todas maneras, voy a tratar de subir el video. Voy a tratar de subir el video lo más rápido que pueda para que se puedan guiar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguno, profe. No, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, los dejo para que trabajen. ¿Ya? Vamos a ver la clase de geometría. Vamos a ver si la trabajamos más tarde o si no, de repente ya ustedes se guiarán con su ficha para que la resuelvan. ¿Ya, chicos? Porque ya van a ser las 7. ¿Ya? Vayan trabajando por mientras su ficha de... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hijita, dime. Si el trigo, así el trigo en semillita, el trigo, lo haces polvito, ¿eso sería harina de trigo? Si el trigo que está en semilla lo mueles, me dices. Sí, el trigo, así como lo cocinan, pero sin cocinar, o sea, trigo crudo. O sea, ya. El trigo lo sacas así como el arroz, ¿sí o no? Sí, Ya, y tú quieres molerlo. sí, si se muele sería harina de trigo. El trigo es el arroz, ¿cierto? O sea, parecido al arroz, es bien parecido a un cereal. A ver, Adriano, ¿qué no entendiste, hijo? Todo. No de la clase, no de la pregunta, esa todavía no entendí.
Ah, ya. No, sí, eso tienes que molerlo nada más, hija. Ya, profesor. Ya, bueno, entonces los dejo para que trabajen, chicos, su ficha, ¿ya?